Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de Derechos Digitales y los Mayores que organiza la Universidad de Valencia, en concreto la NAU, con el Observatorio de Derechos Digitales y Red.es para promover el conocimiento y el mejor ejercicio de los derechos digitales en general y para las personas mayores en particular. Venimos de haber hecho 2 sesiones que han tenido muy buena acogida, nos alegra mucho que así haya sido. La primera fue una sesión general sobre la Carta de Derechos Digitales y la trascendencia de los derechos digitales, y la segunda fue la sesión sobre protección de datos personales y privacidad. La sesión de hoy, además, yo creo que era bastante esperada porque surgió del debate cuestiones relativas a la relación electrónica con la administración pública. Y lo cierto es que para comentar este tema tenemos aquí 2 compañeras maravillosas que además son especialistas en la materia y que además que han preparado esta sesión con mucho cariño y mucha dedicación para que les sea muy útil. Van a intervenir por este orden. Primero Lorena Melchor, profesora de este Departamento de Derecho Administrativo, que les va a hablar sobre los trámites por Internet sin perderse. Tus derechos con la Administración. Y a continuación, ella intervendrá durante media hora. A continuación intervendrá Ana María de la Encarnación, también compañera del Departamento, profesora de Derecho Administrativo de la Casa, que les va a explicar qué ocurre si la Administración no protege mis derechos digitales, cómo funciona la responsabilidad patrimonial en este caso. También intervendrá durante un tiempo aproximado de una media hora. Después de las 2 intervenciones abriremos un turno de preguntas de una media hora donde se generará un diálogo que, como viene siendo habitual en estas sesiones, suele ser muy enriquecedor. Nada, pues les dejo en inmejorable compañía y que disfruten. Gracias. A ver, utilizamos este. ¿No? Vale. Buen día, buenos días. Soy Lorena Melchor. Como os ha explicado Rosa, soy profesora, ayudante doctora de este departamento. En el año 2010 empecé a dar clase en diferentes universidades y he compaginado el ejercicio de la abogacía con la docencia en diferentes facultades. Y ya en el 2023 me dediqué en exclusiva a la docencia. Es por eso por lo que me gustaría hoy no hacer una clase de teoría, que para eso tenemos el grado, sino explicarles y compartir con ustedes información que creo que puede ser práctica, puede ser útil y sobre todo quiero que sea comprensible y que les ayude a relacionarse con la Administración. Ese es el objetivo de la sesión de hoy y espero conseguirlo. Para empezar, ¿quién de ustedes se ha relacionado en los últimos meses con una Administración pública? ¿Y quién ha mantenido una relación, esta comunicación con la Administración ha sido telemática? Sí. ¿Nos hemos desesperado? Sí. Desde renovarnos el DNI, pedir la cita al médico o cualquier tipo de pensión, una ayuda. La Administración efectivamente ha cambiado mucho. Yo he traído aquí las carpetitas clásicas que utilizábamos antes para ir a las administraciones con nuestros papeles, las copias, íbamos, como aparece en la primera imagen, al registro de entrada, entregábamos la copia, nos lo cuñaban y nos íbamos a casa tranquilos, porque sabíamos que lo habíamos presentado. Hoy en día nos ponemos delante de una pantalla y empezamos a respirar hondo. ¿Lo habré hecho bien? Este cambio busca modernizar y busca agilizar, pero también ha creado muchas barreras y muchos obstáculos. La digitalización no es una opción política, es una obligación jurídica. El artículo 103 de la Constitución española nos dice que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y dice a continuación, y actuar con eficacia y sometimiento pleno al derecho. Para conseguir esta eficacia es necesario, parece, la digitalización porque nos permite ser más eficaces. Pero esta digitalización debe ser inclusiva.
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 39/2015 nos dice que, y lo voy a leer, nos dice que esto tenemos que tenerlo claro. Artículo 13. Cuando reconoce los derechos que tenemos frente a la Administración, tenemos derecho a comunicarnos con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. Por tanto, tenemos derecho a comunicarnos electrónicamente. Y letra B, derecho a ser asistidos. Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Artículo 13, dos derechos. Derecho a relacionarme y derecho a que me ayuden a relacionarme con la administración de este modo. Derecho al canal digital es un derecho, por tanto, reconocido en la ley y que debe ser comprensible y accesible para todos. Los ciudadanos no tenemos que ser expertos en informática. La Administración lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación de hacernos accesible la utilización del medio telemático. Pero luego la realidad es muy distinta. La realidad es que tenemos a María, es jubilada, su ayuntamiento ofrece unas ayudas para hacer las obras en las viviendas de las personas que necesitan hacerlas más accesibles cuando hay limitaciones físicas. Y este trámite, cuando va al ayuntamiento a informarse, le dicen que es un trámite exclusivamente online. Esta mujer no tiene conocimientos para solicitar esas ayudas, no lo pide. Luego tenemos una joven que ha elegido ella relacionarse con la Administración de manera telemática y ha pedido una ayuda para el alquiler. Ha pedido ella relacionarse telemáticamente, pero de repente recibe en el correo electrónico un aviso de que tiene una notificación en su carpeta ciudadana y no sabe cómo entrar en esta carpeta ciudadana para descargarse la notificación. O tenemos a Manolo, que está cuidando a su madre y ha pedido una ayuda de dependencia. Ha escaneado todos los informes médicos en un formato PDF y ahora no los puede subir a la aplicación para pedir la ayuda. La tecnología puede ser una gran ayuda, pero en muchas ocasiones es un obstáculo. El derecho debe evitar que nadie se quede atrás. Por eso, en esta charla, lo que quiero transmitirles es información básica, pero esencial. Primero, ¿qué dice la ley? Que sepamos qué dice la ley. Segundo, ¿qué obligaciones tiene la Administración con nosotros? ¿Qué garantías tenemos como ciudadanos? Y luego, de mis años del ejercicio profesional, consideraba esencial trasladar dos puntos que para mí son conflictivos de la relación del ciudadano con la Administración. Uno es las notificaciones electrónicas, explicarles cómo funcionan, y por otro lado, la cita previa. Esas dos cuestiones entraré en más detalle. Pues bien, empecemos con qué dice la ley. El artículo 14 de la Ley 39/2015 nos dice quién puede relacionarse digitalmente, telemáticamente con la Administración y quién tiene la obligación de. ¿Qué pasa con las personas físicas? Nosotros. ¿Qué dice la ley? Nos dice las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de los medios electrónicos o no. Repito, derecho a elegir. La ley nos reconoce que tenemos derecho a elegir cómo queremos relacionarnos con la Administración. No les voy a leer todo el artículo. ¿Qué nos dice también el artículo? Nos dice, nosotros podemos elegir, por ejemplo, relacionarnos con la Administración en papel y luego decidir cambiar y que me notifique telemáticamente, o al revés. Es decir, este derecho a elegir implica también el derecho a poder cambiar el medio que haya elegido tantas veces como quiera. O a lo mejor yo digo, pues mira, hasta ahora he funcionado en papel, voy a probar este procedimiento, voy a decirle que me lo notifique y voy a ver cómo funciono. Y si funcionó bien, el resto de procedimientos de forma telemática. O si veo que esto es una locura, cambio. Es decir, derecho a elegir, derecho a cambiar las veces que quiera.
Y luego dice el apartado tercero, que es aquí donde dice, reglamentariamente, es decir, lo tiene que desarrollar mediante una norma con rango reglamentario de la Administración, dice, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos. Es decir, nosotros, aunque tenemos el derecho a elegir, la Administración, determinados procedimientos, puede decir que esto solo se tramitará telemáticamente. Pero dice a continuación, para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de que su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otro motivo, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Esto quiere decir, a mi entender, que solo nosotros tenemos como persona física derecho a elegir y que la Administración puede obligar, o sea, puede determinar que un determinado procedimiento solo se hará de manera telemática cuando queda acreditado que por el destinatario de ese procedimiento, por el interesado de ese procedimiento, tiene los conocimientos o sabe desenvolverse en el ámbito telemático. Si yo estoy ante un interesado que probablemente no sepa funcionar con medios electrónicos, no queda acreditado, no queda justificado lo que dice la ley. ¿Vale? Entonces, esto es lo que dice la ley. Respecto a las personas físicas, nosotros. La ley también dice, en cambio, que las personas jurídicas, es decir, las empresas, los profesionales, un abogado, un notario, tienen la obligación de relacionarse telemáticamente. Estos no es como nosotros, que tenemos la opción a elegir, sino que ellos tienen la obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración. Por tanto, si algo tenemos que sacar claro de lo primero que yo les he explicado, es que tengo derecho a elegir, no me pueden imponer, solo me pueden imponer si previamente hay una disposición reglamentaria que así lo prevé y, según la ley, esto solo puede hacerlo la Administración cuando quedan acreditados que tenemos la solvencia económica, técnica o conocimientos para desenvolvernos en el ámbito digital. Considero que cuando sabemos utilizarlo, cuando sabemos utilizarnos y desenvolvernos en el ámbito digital, esto tiene muchas ventajas, porque si yo sé cómo funciona esto, yo desde mi casa puedo preparar un escrito y sin moverme, sin hacer colas y sin preparar copias, puedo presentar un escrito en cualquier administración en 5 minutos. Si sé, por tanto, tiene ventajas. ¿Por qué? Por lo que les pongo aquí. Presento un escrito, puedo presentar una solicitud, puedo consultar aquellos trámites que ya he iniciado, en qué fase están, sin necesidad de llamar por teléfono, sin necesidad de desplazarme a la administración correspondiente. ¿Cómo está mi expediente? Toda esta información la puedo tener de manera telemática. Es seguro, porque a través del DNI electrónico o a través de clave, PIN o del certificado digital, es igual de válido lo que yo haga de manera telemática que si lo hago de manera presencial. Y luego porque voy a tener siempre justificante de todo lo que haga. Presento un escrito, directamente se descarga el justificante. Recibo una notificación, justificante, luego les explicaré. Pero ¿qué sucede? Es importante también tener en cuenta que hay personas que no tienen ni los recursos ni el conocimiento. Y esto no es solo para personas mayores. Esta brecha, este concepto de la dificultad o las personas que no tienen acceso o las personas que tienen acceso pero no saben funcionar, lo sufren sobre todo las personas mayores, pero también hay otras personas, otra población que también sufre esta brecha digital. Hablamos sobre todo de factores como el género, sobre todo las mujeres son las que más se encuentran afectadas por la brecha digital. La edad también afecta, como hemos comentado, pero también el nivel educativo o el lugar en el que residimos. Si vivimos en un pueblo que está alejado, pues tal vez no tengamos los mismos recursos que si las personas que están en las ciudades. Entonces, si bien las personas mayores sufren la brecha digital, no solo las personas mayores. No nos pueden, y eso lo tenemos que tener claro, no nos pueden obligar a que seamos expertos en tecnología, sino que la Administración debe de garantizar
que podamos ejercer nuestros derechos. Acabamos de leer lo que dice la Constitución. La Administración debe garantizar la inclusión digital, que nadie se quede atrás, que todos vayamos a una. Y para eso, recordarles lo que les acabo de explicar. La opción digital para nosotros, para nosotras, es voluntaria. Que si es la única vía, es decir, que si la Administración me obliga a comunicarme telemáticamente, tiene que darme ayuda, tiene que darme asistencia, me tiene que acompañar para que yo pueda ejercer mis derechos previstos en la norma. De lo contrario, se infringen derechos. Vemos aquí el principio de igualdad. ¿Qué igualdad de oportunidades tengo yo si no puedo acceder a un procedimiento? Tiene que eliminar los obstáculos. Y hemos visto también el derecho a la asistencia. Por tanto, esto es lo que les quería explicar en relación al derecho previsto en la norma. Pero parece que si les explico desde un punto de vista lo que dice la norma, no lo entendamos tanto como si luego lo vemos en la aplicación práctica. Por eso, como les decía, quiero explicarles a continuación qué sucede con las notificaciones y con la cita previa. Esto cómo se resuelve. Pues bien, empezamos con la notificación electrónica. Miren, aquí les pongo una captura de lo que es la carpeta ciudadana de la Generalitat. Ven a mano izquierda que pone en gris una captura de que primero nos identificamos, o bien a través de un certificado digital, o bien mediante clave. Yo me identifico y luego entro en la captura que aparece a continuación. Donde aquí si observan el ratón, ¿tenemos ratón? Gracias. Tenemos aquí las notificaciones, si tengo alguna notificación pendiente de recibir, me dice aquí las que ya he recogido y las que aspiradas y las pendientes de leer, las solicitudes que yo he presentado, los expedientes, pues mira, tengo tantos abiertos y tantos cerrados. Es decir, esto es muy útil. Esto es muy útil. ¿Qué dice la norma sobre esto? Dice que en el momento en el que yo accedo aquí, recibiré la notificación telemática. Bueno, tiro un poquito hacia detrás. Recordemos que yo recibiré una notificación telemática si he elegido relacionarme telemáticamente con la Administración o si la Administración ha previsto que ese procedimiento solo se desarrollará telemáticamente, ¿vale? Entonces yo recibo una notificación. Lo primero que recibiré será, cuando yo me haya iniciado el procedimiento, tendré que facilitar o bien un número de teléfono o bien un correo electrónico. Entonces, cuando la Administración me vaya a notificar aquí en mi carpeta ciudadana algo, un acto administrativo, me mandará un aviso por SMS o al correo electrónico y me dirá: Lorena Melchor, tienes en tu carpeta ciudadana una notificación pendiente. Dispone usted del plazo de 10 días para descargarla. Entonces, a mí eso es un aviso y luego me voy aquí a mi carpeta ciudadana y descargo la notificación. Cuando yo me descargo la notificación, se descarga también un justificante de que tal día, a tal hora, hemos descargado esa notificación. De mis años de ejercicio, en relación a la notificación, he visto 3 problemas. El primer caso, un cliente elige desarrollar un procedimiento en papel, ¿vale? Entonces elige que las notificaciones con la Administración van a ser en papel. Cuando quiera que las notificaciones, viene el funcionario de correos, nos llama a la puerta y nos entrega la notificación, ¿vale? Pero este hombre lo que hizo fue que se sacó el DNI digital, se puso el PIN y entonces se pasó una tarde explorando en Internet. ¡Uy! Mi carpeta ciudadana. Entra en la carpeta ciudadana y ve que tiene, aquí en el apartado de notificaciones, una notificación pendiente. ¿Por qué? La Administración, aunque nosotros le digamos que queremos la relación en papel, presencial, siempre en su desarrollo, en su forma de funcionar, tiene en paralelo el procedimiento electrónico. Entonces ella siempre en paralelo, aunque nos notifique en papel, va a tener el procedimiento digital.
Este hombre vio que tenía una notificación pendiente que todavía no había recibido en casa. Y la descarga y ve que es una notificación del procedimiento que tenía pendiente. Al tiempo me llama y me dice: Lorena, es que yo no he recibido nada en casa, pero un día explorando en internet entré en la carpeta ciudadana y me descargué la notificación. Pero como yo pedí que me notificaran en papel, ya. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Que aunque yo haya elegido en papel, la que tiene validez es la notificación que me da a mí a conocer primero los hechos. Si yo conozco los hechos primero telemáticamente, aunque haya pedido en papel, a partir de ese momento de la descarga de la notificación telemática empieza a correr el plazo. Cuidadín, 10 días de alegaciones, un mes para recurrir desde que consulto la notificación telemática. Primer supuesto, cuidado con eso. Segundo, esto es otra persona. Entra a la carpeta ciudadana, estaba esperando una multa, ¿vale? Entra y sabía que iba a ser telemática. Entra a la carpeta ciudadana y ve ahí en notificaciones pendientes de leer, 1. Entonces, aprieta, se descarga el PDF de la notificación. El PDF saben que es el formato en el que nosotros vemos los documentos. Se descarga, se abre la ventana y ve multa y cierra la ventana. No la he visto. No la he visto. No la he leído. Lorena, yo no la he leído, así que no me pueden decir que tengo la obligación de pagar porque yo no la he leído. Le he abierto y le he cerrado. Milésima de segundo. Per l'amor de Déu. En el momento en que tú te descargas la notificación, da igual una milésima de segundo que toda la mañana leyendo en bucle la notificación. A la administración, en el momento que nosotros nos descargamos el PDF, le mandan el día tal, a tal hora, a tal minuto y a tal segundo se descargó esta notificación. Por tanto, sí que tenemos la obligación de pagar. Juan, sí que tienes que pagar con independencia que no la hayas leído. Y empieza a correr el plazo desde que no la leíste. Y el tercer supuesto. Recibe también, claro, normalmente cuando intentamos no descargar la notificación, cuando sabemos que es mala, ¿no? Cuando sabemos que es una multa, que no nos van a dar algo. Y esto, el caso fue que recibió un SMS de catastro. Había vendido una huerta y recibió un SMS de usted tiene una notificación en la carpeta ciudadana. Y cuando pone catastro, como también pone Hacienda, pues le entraron los sudores de la muerte y dijo, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada porque a mí me tienen que notificar. Y a los meses, por otro asunto, hablamos. Por cierto, cuando ya se levanta del despacho, se levanta y me dice, por cierto, recibí un SMS que tenía una notificación en la carpeta ciudadana, pero yo, como no he entrado en la carpeta ciudadana, no he recibido ninguna notificación. ¿Qué les he explicado antes? Transcurrido 10 días desde la puesta a disposición, a mí la administración me va a avisar por SMS o por correo electrónico que tengo una notificación en la carpeta ciudadana y yo dispongo de un plazo de 10 días para ir a la carpeta ciudadana y descargarlo. Si yo no accedo a la carpeta ciudadana, se entiende como correctamente efectuada esa notificación. Por tanto, sigue su curso, porque si no, por lógica, que comentaba usted antes, si yo sé que es una multa, pues no entro y no pago la multa. Nadie pagaríamos multas. No, el procedimiento, las dudas es... por tanto, el procedimiento sigue igual. 10 días para descargarnos la notificación. Transcurrido ese plazo, usted no entra en la notificación, el procedimiento continúa. Le van a dar un plazo voluntario de pago y si no pago de manera voluntaria, se iniciará el procedimiento de apremio correspondiente para ejecutar forzosamente la multa. Esto por aquí. Cita previa, otro mundo, otro melón.
La cita previa no es un trámite menor ni es un trámite organizativo. En la práctica es esencial porque determina que yo pueda tener acceso a un servicio de la Administración. Aquí pretendo explicarles pues, lo mismo que es lo que dice la ley, cuáles son los problemas que detectamos. Antes de la pandemia, únicamente, antes del 2020, únicamente determinados procedimientos requerían cita previa. Si lo recuerdan, algún procedimiento de tráfico o sí para renovarnos el DNI o el pasaporte, sí que necesitábamos cita previa. Pero el resto de procedimientos, acuérdense de esta maquinita que íbamos a la Administración, apretábamos, decíamos el trámite, apretamos, nos daba un papelito y solo necesitábamos paciencia. Cogíamos nuestro papel, nos sentábamos allí en las sillas y a esperar, y nos tocaba y nos atendían. Por tanto, esto era sencillo. Esto podíamos acceder todos. Llega la pandemia y se aprueban distintas normativas, tanto para la Administración estatal como para la autonómica, porque en ese momento el objetivo era proteger la salud. Entonces se determinó que preferentemente los trámites con la Administración se deberían de hacer telemáticamente o por teléfono y que para ir presencialmente, para relacionarnos presencialmente con la Administración, para ser atendidos presencialmente, necesitábamos cita previa. ¿Por qué? Acordaros que no nos podíamos reunir no sé cuántas personas en el mismo lugar, espacio, separación, etc. Entonces, era necesaria la cita previa por un tema de salud de los ciudadanos y de los trabajadores de la Administración. Vale, ahí lo entendemos, la cita previa que se exija. ¿Cómo pedíamos cita previa? Telemáticamente o por teléfono. Superamos la pandemia, desaparece la necesidad esta de atender cómo gestionábamos el COVID, ya no desaparecen todas las limitaciones que teníamos de reunirnos con otras personas en cuanto al aforo, etc. Y llegamos hoy en día en el que vemos cómo muchas administraciones públicas han aprobado la norma que elimina la cita previa, porque es que realmente si la cita previa era por ese tema de salud, ya no está. Ahora tenemos la gripe, pero ya no lo vemos igual. Entonces, desaparece ya la obligación de la cita previa en la norma, pero en la práctica vemos como muchas administraciones nos dicen es que si usted no tiene cita previa no le puedo atender. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Es que así es más ágil, somos más eficientes a la hora de prestar el servicio. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos llamando a teléfonos que no nos cogen. El otro día yo me encontraba mal, durante toda la mañana llamando por teléfono a mi centro de salud y al final terminé, al final de la mañana, automedicándome, porque no había manera de que me cogieran el teléfono. Al final me he descargado la aplicación. Luego tenemos páginas web para pedir cita previa que son muy complicadas de navegar o que no tienen citas disponibles. O cuando conseguimos una cita es dentro de no sé cuántos meses, pero es que lo necesito ya. Ya hablamos de servicios como pueden ser servicios sanitarios, servicios sociales, temas de extranjería. Y es que hay personas que no tienen medios digitales para poder acceder a la cita previa. Es que hará 3 semanas que me renové el DNI y recuerdo que estaba esperando en comisaría y entró un hombre muy mayor con su hija muy mayor. Venimos a hacerle a mi padre el DNI. Y el policía le dijo, ¿tienen ustedes cita previa? Y dice, no, pues sin cita previa no le podemos atender. Y dice, ¿y me puede dar aquí cita previa? Y dice, no, tiene que ser telemático. Y dijo la hija, es que yo no sé. Es que yo no sé. La hija respecto del padre. Ahí hay un problema. Por no hablar de los mercados negros de cita previa, que eso es otro mundo. Hemos visto antes cómo la Administración, si bien puede exigir a las personas jurídicas porque tienen la obligación de relacionarse con la Administración telemáticamente, a nosotros no nos lo puede exigir. Y luego la ley dice que si nos inventamos un trámite nuevo dentro del procedimiento administrativo, como podría ser la cita previa, esto tendría que aprobar una ley
que recoja esto como un trámite nuevo. El procedimiento administrativo, nosotros decimos para los alumnos, procedimiento administrativo es la concatenación de trámites hasta llegar a la resolución final de la administración. Si usted quiere meter un trámite nuevo, al principio, tiene que aprobar una norma que así lo disponga. No tenemos una norma, una ley que así exija la cita previa. Y hemos estudiado cómo no nos pueden obligar a relacionarnos telemáticamente y si fuera el caso nos tendrían que asistir. Derecho a la asistencia es lo primero que hemos leído. Por tanto, sí que dice la ley, y para mí eso es esencial que lo tengan claro, que puedo voluntariamente relacionarme telemáticamente, voluntariamente, que en todo caso la administración me tiene que ayudar, me tiene que acompañar en ese trámite si es telemático y yo no sé, tiene que facilitar también esa tecnología. Me gustaría dejar claro que para mí la cita previa no es negativa. No es negativa, pero el problema aparece cuando la cita previa es una barrera o es un obstáculo para ejercer mis derechos, que si yo no consigo cita previa, no puedo hacerme el DNI. Entonces, creo que es bueno para, en muchas ocasiones, pero hago aquí una propuesta de ideas que, primero, recuperar la atención sin cita previa para trámites básicos. Presentar documentos, que pueda ir al registro de entrada y los presente sin necesidad de cita previa, aunque tenga que esperar. Yo ya sé que tengo que esperar mi choreta, pues media horita. Pero es trámites básicos o que yo quiera pedir información de algo, no, lo tiene todo en la web. Y si no, pida cita previa y se lo solucionaremos. Luego, el acompañamiento digital en oficinas. Las administraciones tendrían que tener una persona continuamente para asistir a las personas que no saben, no tienen recursos, y ese puesto tendría que ser permanente en las administraciones. Yo por pedir, esto es como estamos ahora en Rayas haciendo las cartas, yo pido. Los sistemas de cita previa. Yo considero que sería mejor un sistema multicanal. Es que me dicen, no, usted cita previa. El otro día al abuelito le dijeron, cita previa, o telemáticamente o por teléfono. El teléfono no me lo cogen y yo no sé pedir cita previa. ¿Y por qué no el policía que está allí le puede sacar un numerito? Presencial también tendría que ser. Luego, un horario reservado para personas vulnerables, aquellas personas que tienen dificultades. También sería conveniente que una franja horaria se reservara para ayudar, para acompañar a estas personas a hacer estos trámites. Y por último, cuando un sistema colapsa, no hay más citas, no cerremos el servicio, pongamos a más personal. Me gustaría terminar mi intervención con esta frase. La digitalización, el futuro será digital. Eso lo tengo claro. Pero la digitalización, como les he comentado, no puede ser un obstáculo, no puede ser una barrera, ni una prueba de habilidades tecnológicas. No, es que si no sabes todo esto, no vas a poder acceder. Los derechos no dependen de acordarnos de la contraseña, saber navegar por una determinada aplicación. Los derechos no dependen de esto. Los derechos están reconocidos en la norma y la norma debe protegernos a todos. Por eso, una administración moderna es aquella que efectivamente digitaliza procedimientos, pero también es aquella que nos acompaña, que nos explica y que nos ofrece alternativas cuando las necesitamos. La tecnología tiene que estar al servicio nuestro, no nosotros detrás de la tecnología. A lo largo de esta charla he intentado que 3 ideas queden claras. La primera, que tienen derecho a elegir cómo quieren relacionarse con la administración. Segundo, que tienen derecho a ser asistidos telemáticamente. Y por último, que no pueden ser excluidos por cuestiones digitales. Conocer estos derechos considero que es esencial para que ustedes se empoderen y puedan exigir estos derechos cuando se relacionan con la administración. Les agradezco mucho la atención. Cuando termine mi compañera Ana,
si les parece, atenderé a las dudas que tengan o escuchar también, estaría encantada de escuchar las experiencias que tengan con la Administración. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. Cambiamos de tercio. Yo soy Ana María de la Encarnación, soy también profesora de este departamento. Veo alguna cara conocida, que otra por aquí, porque ya nos hemos visto durante otros cursos. Y nada, estoy muy contenta de estar aquí porque, como siempre les comenté a mis alumnos de Naugrán también, al final esto es un intercambio. Entonces, yo voy a pasaros conocimiento, pero vosotros también nos pasáis conocimiento a nosotras, con lo cual está muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar de tercio. Bueno, provenimos las dos un poco también del mundo del derecho a nivel privado, a nivel profesional. Hemos tenido despacho y la verdad es que eso, de alguna manera, creo que lo vamos a transmitir con respecto a los temas de la administración pública. Así que, bien. Vamos a continuar con lo que ha comentado la compañera y en este caso vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer, cuáles son nuestras posibilidades cuando la administración pública no respeta esos derechos digitales. Entonces yo creo que esto nos puede sonar. El ayuntamiento no me contesta, ¿cómo está mi asunto? No lo sé, ¿qué puedo hacer con este tema? No tengo demasiada idea. ¿Y ahora qué? ¿Me habrán contestado? ¿Me habrán notificado? Con lo cual, lo que tenemos que tener en cuenta es que también hay responsabilidad de la Administración a nivel digital. Tenemos unos derechos y la Administración los tiene que respetar. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de este tema es un poco esto. La compañera ha comentado qué es una notificación, cómo funciona el tema de la notificación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esas notificaciones no se hacen bien. Porque a veces la administración pública tiene la obligación de hacerlo todo bien siempre, pero a veces se equivoca, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos en los que la administración pública se ha equivocado? Con lo cual, lo que vamos a ver a lo largo de este ratito es cómo funciona el tema de esas notificaciones administrativas cuando están bien hechas, pero también qué ocurre cuando no están bien hechas. Así que vamos a ver cuándo una notificación entendemos que está bien, cuáles son los requisitos que tiene que tener y cuándo está mal. Y entonces, si recibimos una notificación que no está bien, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros medios para defenderme? Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este ratito. Bien. Como ha comentado la compañera, una notificación es el acto por el que la administración pública nos comunica una decisión que previamente ha tomado. Y esa decisión que nos va a comunicar tiene efectos jurídicos. Entonces, la función principal de la notificación, como ya bien se ha comentado, es dar a conocer a la persona interesada. Nosotros somos las personas interesadas dentro de un procedimiento, nos tienen que notificar esa decisión para darnos a conocer el contenido de esa decisión administrativa y eso va a tener incidencia en nuestra esfera de derechos, evidentemente. Bien, ¿cuáles van a ser los efectos jurídicos? Pues no solamente va a servir para darnos a conocer el contenido de ese acto administrativo, el contenido de esa decisión de la administración pública, sino sobre todo el siguiente paso, que es pone en marcha plazos para alegar, para recurrir, para pagar, cumplir. De manera que, en cierto modo, lo que está haciendo es activar nuestro derecho de defensa, si yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, desde el momento en el que yo recibo la notificación, comienzan a correr los plazos. Finalidad. ¿Por qué es necesario que se realicen las notificaciones de manera correcta? Pues a ver, aquí tenemos que pensar que para nosotros es obligatorio porque tenemos derecho a que se nos notifique, evidentemente, forma parte de ese procedimiento, es una garantía del procedimiento administrativo y sin notificación nuestro acto administrativo no empieza a correr ese plazo, no surte efectos y no nos obliga, con lo cual es importante. Pero además para la administración pública que lo ha producido, la notificación en este caso es una obligación. Es una carga. No solamente la tiene que practicar, sino también tiene que, como bien se ha comentado anteriormente, tiene que acreditar que yo he recibido esa notificación y que he podido acceder a ese contenido. Por lo tanto, si no lo hace, ahora después lo veremos, yo podré alegar que no lo he hecho, no he recibido ese contenido, no sé qué es lo que me quiere notificar. ¿Y cuál es el contenido de la notificación? Aquí nos vamos a la norma. La norma es la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, y el objeto de la notificación
como mínimo siempre tiene que contener estos elementos. Me dice la identidad de la persona que lo firma, evidentemente, y la fecha, porque la fecha es muy importante. Además, el texto íntegro del acto, tengo que saber que se me está notificando. Indicación, y esto es importante también, de si pone fin o no a la vía administrativa, porque esto me dará después el pie para irme hacia un tipo de recursos o hacia el otro tipo de recursos. Y después, los recursos, me tienen que decir también qué recursos caben, si caben en vía administrativa o si caben en vía judicial. Me tienen que decir también el órgano ante el que tengo que presentar ese recurso y también el plazo. El tema de los recursos nos puede parecer una tontería porque puede decir, bueno, ¿y si no me lo dicen, qué ocurre? Pues bueno, sí que es importante, ya que existe esa sentencia del Constitucional, una sentencia relativamente nueva, en la que, bueno, pues la sentencia de la que trae causa el Constitucional se inadmitió en su día un recurso contencioso administrativo porque la persona no sabía que tenía que agotar la vía administrativa previa, porque no se lo habían dicho, con lo cual esa persona fue un poco a ciegas, no lo hizo, y al final la única vía que le quedó fue el Constitucional. Y fue al Tribunal Constitucional y le dijeron, tienes razón, te tenían que haber notificado y haberte dicho que te cabían ciertos recursos, pero no se lo dijeron, pues la Administración Pública ahí culpable de esa notificación que se hizo de manera defectuosa. Bien, por lo tanto, lo realmente importante en este caso, ¿qué es? Que yo tenga conocimiento de lo que se me está notificando. ¿Y qué ocurre? Fijaos, aquí no hay esta resolución que se publicó en el BOE, fijaos, resolución de 24 de octubre del 19 de un ayuntamiento. Se deja sin efecto el anuncio de la convocatoria publicada. Se publica una convocatoria y se desconvoca la convocatoria. ¿Qué recursos caben? Ni idea. Pues esto debería llevar los recursos, pues no aparecen. Bien, ¿qué ocurre cuando falta alguno de estos elementos? Pues entonces se considera que es defectuosa y esta notificación no está bien hecha. Por lo tanto, es defectuosa. Vamos a verlo a continuación. Estamos hablando de notificaciones que pueden ser en papel, como bien nos ha comentado la profesora Melchor. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando la notificación es electrónica? Porque también se puede hacer por ese medio, puede ser en papel o puede ser electrónica. Bien, claro, en este caso hemos visto que la tendencia ha sido desde el año 2015 a sustituir el papel por los medios digitales. Sabemos que tenemos la administración digital, sabemos que casi todas las notificaciones ya se hacen a nivel digital, pero claro, evidentemente, como se ha comentado, no se pueden rebajar las garantías. No es posible rebajar las garantías. No porque la administración sea electrónica me tienen que dar menos garantías. Porque son derechos que tenemos, son derechos que tenemos como personas administradas, como personas. Entonces, de ninguna manera lo electrónico puede suponer un recorte a mis derechos. Bien, ¿cuándo entendemos, por lo tanto, que la notificación electrónica está bien hecha? Porque ya hemos visto qué es lo que tiene que contener una notificación. Pues vamos a pasarlo al plano electrónico. Empezamos hablando del canal, que eso también lo ha comentado mi compañera. Se utiliza el canal correcto. Para que la notificación se entienda que está bien hecha, tenemos que utilizar el canal correcto. Es decir, se tiene que utilizar la vía electrónica si yo he decidido o si es obligatoria la vía electrónica. Por lo tanto, si yo he elegido otro método, en principio me lo tienen que notificar por el otro canal, que sería el medio en papel, la notificación de siempre. Podemos acceder al contenido. Esto es básico. Si yo no puedo acceder al contenido, la notificación no está bien hecha. Por lo tanto, la persona puede abrir la notificación que ha recibido y puede entender qué es lo que se le está comunicando. Eso es el acceso a ese contenido. Por lo tanto, lo que nos han dicho los tribunales es que cualquier error que contenga la notificación será irrelevante si yo he podido acceder al contenido. Puede haber algún error material, puede haber algún error formal, no me la han enviado bien, pero si yo puedo acceder al contenido, aunque la notificación no esté bien hecha, lo importante realmente es que yo acceda, que es lo que ha comentado mi compañera en alguno de los ejemplos. Es que pudo acceder aunque no estuviera bien hecha. Pues has accedido, fenomenal, porque lo que interesa aquí es saber el contenido. Por lo tanto, podemos acceder al contenido. Bien, en tercer lugar, lo que se llama trazabilidad, que también se ha comentado antes. Es decir, la Administración Pública debe enviarme la notificación, pero tiene que saber si yo la he podido abrir
y si yo he podido ver ese contenido. Por lo tanto, tiene que haber constancia fiable, eso se llama trazabilidad, del envío o la puesta a disposición por parte de la administración a la persona que tiene que recibirla, de la recepción, incluso del acceso. Cuando yo entro tiene que saber, como bien se ha comentado, el minuto, el segundo, el día efectivamente en el que yo he accedido. Por lo tanto, eso se le llama trazabilidad. O bien de que no he querido acceder. Han pasado 10 días y no he querido acceder. Bien, recordemos que si pasan 10 días naturales, es terrible, los días naturales es que ahí se cuenta todo. Entonces, si pasan los 10 días sin que yo acceda al contenido, entendemos que no le hemos querido abrir, pero se entiende que el procedimiento continúa. Por lo tanto, estamos rechazando el abrirla, pero el procedimiento continuará. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no nos envían un correo electrónico? Y directamente en el correo electrónico yo puedo entrar y verlo y todo esto, que es más fácil que entrar en la aplicación directamente, ¿no? Sería mucho más sencillo. No se hace justamente porque no hay trazabilidad. La administración pública, si me lo envía el correo electrónico, no sabe si yo lo he abierto, si no he podido acceder o si sí, y el momento. Con lo cual, la trazabilidad, esa necesidad de que la administración pública sepa, hace que no nos lo puedan enviar al correo electrónico, sino que tenga que ser a través de los medios electrónicos, lo que hemos comentado antes de la carpeta ciudadana. Bien, además, bueno, eso es lo que hemos comentado, si pasan 10 días sin acceder, entendemos que se rechaza. Además, han de respetarse los plazos. ¿Y eso qué significa? Que la administración pública no puede notificarme fuera de plazo. Ella sabe que tiene un plazo, depende del tipo de procedimiento, pero normalmente podemos hablar de 6 meses, desde que comienza el procedimiento hasta que lo acaba y lo notifica. Entonces no puede salirse de esos plazos. Depende del procedimiento, normalmente lo establece la propia norma, pero si no dice nada, generalmente son 6 meses. Pues sabemos que en ese plazo tiene que comenzar el procedimiento, tramitarlo, dictar resolución final y notificarme. Por lo tanto, tiene que respetar también los plazos. Por lo tanto, todo esto, si se hace de manera correcta, significa que no me causa indefensión. Y ahora la pregunta es, del contenido correcto de esa notificación, de la forma correcta de realizar esa notificación, hablamos, por lo tanto, de que el acto de la administración va a tener eficacia. El acto seguirá siendo válido, pero será eficaz, tendrá efectos en el momento en que yo pueda acceder a ese contenido o voluntariamente durante los 10 días haya dejado pasar y todo continúe, ¿vale? Por lo tanto, el acto la eficacia del acto depende de que yo pueda acceder a su contenido y que la administración pública me lo pueda notificar. Bien, vale, ¿qué nos hemos dejado fuera? Pues esto también lo ha comentado nuestra compañera. ¿Cómo sé yo si es una notificación por medios electrónicos que tengo una notificación por leer? Claro, ¿cómo lo sé? Porque si no es en papel es más complicado. Pues en este caso nos vamos al artículo 41, que también se ha visto, y es obligatorio que la administración pública me diga que tengo una notificación por leer. A esto se le llama el aviso de cortesía. A mí no me lo envían al correo electrónico el contenido de la notificación, me envían el aviso. ¿Pero ese aviso es obligatorio o tengo que estar yo todos los días? Bueno, pues el 41 me dice que este aviso de cortesía es el aviso previo que se le hace a la parte destinataria a través de pues, el correo electrónico, el teléfono, etcétera, donde se me dice que se me ha puesto a disposición una notificación y que por lo tanto tendré que seguir el link o lo que me hayan dicho, iré a mi carpeta ciudadana y lo podré abrir. Si esto no se hace, ¿yo lo puedo recurrir? ¿O qué? ¿Qué pensamos? Pues el 41.6 me dice: la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por lo tanto, el aviso de cortesía es de cortesía. Ahora bien, ¿qué nos han dicho los tribunales sobre esto? Porque claro, lo que dice la ley está muy bien, pero ¿deberían hacerlo? Pues aquí tenemos al Constitucional en 2022 que dijo que la falta de envío del aviso no determina la invalidez de la notificación, no nos lesiona derechos fundamentales. Eso nos lo ha dicho el Constitucional en el 2022, pero tenemos una sentencia del Supremo, un poquito anterior, del 2019, que decía que la notificación electrónica sin previo aviso, sin ese aviso de cortesía, era inválida, porque nos falta el conocimiento
Claro, yo no puedo estar entrando todos los días. Así que tenemos un criterio de los tribunales que es un poco dispar, por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues si hay buena fe por parte de la Administración y lo hace bien, lo normal es que nos ahorraría muchísimos problemas si nos notificara previamente, mediante ese aviso, que tenemos que ir a la carpeta ciudadana. Pero como ya hemos visto que el criterio jurisprudencial es un poquito así, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando sepamos que tenemos un procedimiento abierto y que nos tienen que notificar y hayamos elegido la notificación electrónica, lo que tenemos que hacer es estar pendientes. No entrar todos los días, pero saber que igual que llegamos a casa y vemos el buzón a ver si tenemos una carta, pues hacer lo mismo con el buzón electrónico. ¿Sí? Bien. Entonces, a lo que nos interesa, ¿cuándo entendemos que hay una notificación electrónica defectuosa? Que es la parte que tenemos que ver, ¿qué podemos hacer contra esas notificaciones defectuosas? Pues primero, tenemos que pensar que las notificaciones defectuosas existen cuando hay un defecto sustancial. ¿Y cuáles son los defectos sustanciales? Pues están relacionados, por ejemplo, con la persona que recibe, la notificación. Por ejemplo, notificamos a quien no está obligado a una notificación electrónica porque ha elegido el papel, le notificamos de esa manera. Ahí podríamos hablar de un defecto que puede hacer que la notificación sea defectuosa. Defectos formales, pues no consta la identidad de la persona que recibe, no hay trazabilidad por parte de la Administración Pública, lo practicamos fuera de los plazos, incluso hay una doble notificación, incluso podríamos hablar de que hay doble notificación con un contenido diferente en cada una. ¿Qué hacemos? Es decir, supuestos hay muchos y muy variados. Y luego también podemos tener defectos de contenido, porque no se respeta el contenido esencial de la notificación, todos los requisitos que hemos comentado antes, o bien porque el documento es ilegible, o el link está roto, o cuando lo abro no hay nada, está vacío. Todo eso son ejemplos de invalideces o de defectos que pueden invalidar esa notificación. Bien, ¿y qué hacemos cuando nos pasa? ¿Y la notificación? Yo la he recibido mal, no he podido abrirla, ¿o qué pasa? Bueno, pues en estos casos, ¿cuáles son los efectos jurídicos que ¿cuáles son los efectos jurídicos que tiene esa notificación defectuosa? Bien, apuntes antes de ir al lío. Primer apunte, ¿a quién le corresponde probar que la notificación es defectuosa? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Que es lo que se denomina jurídicamente. Bien, pues a esto, si nos tocara a nosotros, probar que la Administración Pública no me lo ha enviado bien, sería difícil. A esto se le puede llamar incluso la probatio diabólica. Es algo complicadísimo de probar. Por lo tanto, la carga de la prueba la tiene la Administración de que efectivamente lo ha enviado correctamente. Con lo cual, no nos corresponde. Le corresponde a ella probar que efectivamente lo puso a nuestra disposición y que nosotros hemos accedido. Y a nosotros nos correspondería probar que efectivamente nos ha causado indefensión. Ahora veremos qué es la indefensión. Y esto está relacionado con el segundo defecto, con el segundo apunte que quería hacer. No todo defecto invalida una notificación, solamente si causa indefensión. ¿Y qué es la indefensión? Bueno, pues tenemos que pensar que indefensión significa que no me puedo defender. Y el derecho a la defensa es un derecho que se reconoce en la Constitución. Directamente es un derecho que se me reconoce en el texto constitucional y supone que para poder ejercer mi derecho de defensa, por ejemplo, interponer un recurso contra contra una decisión de la Administración Pública, yo tengo que saber cuál es el contenido de esa decisión. Si, por ejemplo, he pedido una subvención, una ayuda, yo tengo que saber si me la han denegado, cuáles son los motivos por los que me lo han denegado. Y si me han puesto una sanción, por ejemplo, tengo que saber por qué me han puesto la sanción. Por lo tanto, si yo no puedo acceder a ese contenido, a mí eso me puede causar indefensión. Por lo tanto, no todo defecto invalida la notificación, solo los que me causen indefensión. ¿Y cuáles son estos defectos que pueden causar indefensión? Perdón, todavía estamos con ello. Pues pueden ser irregularidades no invalidantes, que se denominan, errores formales que no tienen consecuencias. Entonces, aquí puede haber un error aritmético, me han comunicado una cantidad que no es correcta, por ejemplo, es diferente, pero eso no es una irregularidad que invalide, eso no me causa indefensión. También puede ser un error que no tenga mucha consecuencia, con lo cual en esos casos no hay indefensión real. Son errores que no tienen esa capacidad de impedirme que me defienda.
Pero luego hay defectos que sí que son invalidantes. Y en este caso, cuando son sustanciales esos defectos a la hora de notificar y yo no he podido saber el contenido, eso me causa indefensión. Con lo cual, aunque la Administración Pública respete las formas de notificación, si yo no puedo acceder a ese contenido, me causa indefensión. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué hago cuando la Administración Pública me ha causado indefensión? Pues vamos a hablar de los medios que podemos utilizar. Por supuesto, toda la actividad de la Administración Pública se puede controlar, se puede fiscalizar. Es decir, si no lo hace bien, yo puedo ir contra ella, evidentemente. Así que, ¿qué vías de reacción tenemos? Pues yo las he dividido en... Son tres posibilidades. La primera y principal, y ahora veremos por qué es la principal, es el control administrativo. Son dos tipos de recursos que ahora comentaremos. Luego también tenemos el control judicial, nos vamos a los tribunales y ahí podríamos interponer un recurso contencioso administrativo. Y luego tenemos la tercera opción, que comenzaría siendo administrativa, pero también la podríamos llevar a los tribunales, y esa sería la responsabilidad patrimonial. Con respecto a la primera de las opciones, ese control administrativo, tenemos dos posibilidades: un recurso de alzada y un recurso de reposición. Bien, esta primera opción de control administrativo, cuando la Administración Pública no lo ha hecho bien. Cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué tendríamos que ir a estos recursos administrativos? Pues primero porque es obligatorio. Es decir, no es posible ir a los tribunales sin primero pasar por la vía de la Administración Pública. Es lo que se llama agotar la vía administrativa. ¿Recordáis que los recursos decíamos, me tienen que decir los recursos y además me tienen que decir si agotan o no la vía administrativa? Esto son recursos administrativos y estos hay que agotarlos primero. ¿Por qué? Pues porque es uno de los privilegios que tiene la Administración Pública, que es necesario que lo tenga, en cierto modo, pero bueno, que es así porque la ley lo ha establecido. Entonces, si quiero ir a los tribunales y quiero ir a la segunda de las opciones que os he comentado, primero tengo que pasar por esta, sí o sí, necesariamente, aunque luego veremos. Por lo tanto, este es el primero de las razones por las que tenemos que utilizar esta vía de control administrativo. La segunda opción, porque no hace falta lo que se llama postulación. ¿Qué es la postulación? Ser defendido por la persona que... ¿Quién defiende? El abogado, ¿no? Una persona que sea abogada. Pues no me hace falta la postulación. Al irme a la vía administrativa no me hace falta buscar abogado ni procurador. Lo puedo hacer yo. Ahora bien, es altamente recomendable que tengamos. ¿Por qué? Pues porque si me estiman en vía administrativa el recurso, ya no me hace falta irme a la vía judicial, con lo cual hay que pensárselo. Entonces es mejor hacerlo bien en vía administrativa y las personas que tienen conocimiento son abogados, así que eso hay que pensarlo. Y en tercer lugar, fijaos, ¿por qué utilizaría esta vía de control administrativo? Y sí me dan la razón. Es que me pueden dar la razón. Entonces ya no me tendría que ir a los tribunales, con lo cual tengo dos opciones. No solamente una, sino que tengo dos posibilidades. Bien, ¿y qué recurso elijo? Pues tenemos dos, básicamente. No los vamos a explicar aquí porque, bueno, pues ¿cuál voy a elegir? Pues depende de si he agotado o no la vía administrativa, que se llama. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues bueno, una forma fácil de saberlo es, ¿queda algún órgano administrativo por encima del que me ha dictado la resolución? Si hay un órgano administrativo por encima del que me ha dictado la resolución, tengo que ir a este recurso de alzada. Esto es fácil. Entonces, la persona que llevaría el tema lo sabe perfectamente. Por lo tanto, si somos nosotros los que vamos a interponerlo, pues si hay un órgano que está por encima del que lo ha dictado, tengo que interponer este recurso, que es el recurso que se llama de alzada. Y nada, en caso de no existir, iríamos al recurso de reposición. Son bastante parecidos. Lo tengo que interponer, el plazo para interponerlos es el mismo, el plazo para resolverlos es el mismo, y luego tendría que, a lo largo del recurso, pues identificarme primero como persona recurrente, después identificar el acto que voy a recurrir. Se me ha notificado mal, aporto todas las pruebas en este recurso. Seleccionar las razones, pues se me ha causado indefensión. ¿Por qué? Por esta razón y por esta razón. Y el órgano ante el que vamos a recurrir. Si es superior jerárquico, me lo responderá el superior jerárquico. Si es recurso de reposición, me lo responderá la misma persona que me dijo que no. Y ya está. Con lo cual, ¿qué pasa a continuación de haber
interpuesto un recurso administrativo o el otro recurso administrativo? Pues nada, la administración pública le dará trámite, lo resolverá y me notificará la respuesta. Y ya está. Bien, si hemos finalizado la vía administrativa y no me han dado la razón, en este caso me puedo ir a la siguiente opción que tengo, que sería la vía jurisdiccional, la vía judicial, que sería irme a los tribunales. ¿Y cuándo lo haré? ¿Cuándo me iré a los tribunales? Pues lo que os he comentado antes, había aquello de agotar la vía administrativa o no agotarla. Si no tengo que hacer nada más con la administración, porque por ejemplo ya no queda ningún órgano por arriba, superior jerárquico, en ese caso me puedo ir incluso directamente a los tribunales, sin problemas. Pues lo mismo, en este caso utilizaré la vía judicial porque ya no me queda ningún recurso administrativo que interponer, o bien he puesto el recurso de alzada, me lo han resuelto y no me han dado la razón, entonces me voy a los tribunales. ¿Qué necesito aquí? Os he dicho que necesitábamos abogado en este caso y algunas veces procurador, por lo tanto esta vía va a ser un poco más larga y voy a necesitar pagarle a esas personas, salvo que diga que voy a ir utilizando a un abogado de oficio, por ejemplo, que también se puede hacer, y cargarme de paciencia. Eso sí que lo sabemos. Bien, tercera opción que nos cabe. Pues tenemos una vía que es la que se llama responsabilidad patrimonial de la administración pública. Esta vía es una vía un poco más específica y que muchas veces pues las solemos utilizar o solemos hablar de ella como esto es responsabilidad patrimonial de la administración. Y hay que utilizarla porque he tenido un accidente y esto es culpa de la administración pública. Bien, ahora vamos a explicar un poquito este tema de la responsabilidad patrimonial, que también cabría aquí, pero sería un poquito más complicado. Fijaos, esta es la obligación que tiene la administración pública, porque me lo dice el artículo 106.2, de si causa un daño a un particular, indemnizarle. ¿Por qué? Pues porque si me ha causado un daño que yo no tengo la obligación jurídica de soportar, yo no tengo el deber de soportar ese daño que me ha causado la administración pública, en ese caso le puedo reclamar y me va a indemnizar, porque es su obligación. Esto está recogido en el artículo 106.2 y después desarrollado en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Aquí el artículo 32 me dice, un particular tiene derecho a ser indemnizado por las administraciones por cualquier lesión que sufran en sus bienes o derechos siempre que la lesión sea consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo que sea fuerza mayor, ahí no se puede hacer nada, o por daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Y me establece los requisitos. Entonces, ¿cuándo utilizamos una responsabilidad patrimonial? ¿O cuál es el caso normal? Los temas que más fácilmente llegan a la administración pública y después a juzgados, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial. Me he caído en la calle, había un agujero así, o he pasado con el coche por encima, la rueda me ha explotado y esto pues no estaba. Y claro, esto no es culpa mía, yo no tengo la obligación jurídica de soportar ese daño. Por lo tanto, en ese caso, la obligación es del ayuntamiento, de la administración correspondiente, de mantener en perfecto estado la calzada, la acera, la carretera, lo que sea. Mantenerla sin obstáculos para si un ciudadano o una ciudadana va conduciendo por ahí o caminando, que no se mate, vamos, o no se caiga al suelo, o no se le rompa el coche, o que no te funcione un semáforo, por ejemplo, y tienes un accidente. Esos son casos de responsabilidad patrimonial muy evidentes. Por lo tanto, hay requisitos y hay que probarlos, porque si no estaríamos haciendo que la administración pública fuera una aseguradora universal. Todo lo que nos pasa es culpa de la administración. No, evidentemente. Entonces hay que probar que, por una parte, yo he sufrido un daño que yo no tenía el deber jurídico de soportar. No es que yo haya infringido una norma y me estén sancionando, ahí tengo el deber jurídico de soportarlo, porque yo he infringido. Pero si yo iba conduciendo tranquilamente por la calle y me he encontrado un agujero enorme y se ha cargado la rueda del coche, ahí yo no tengo la obligación. Es el ayuntamiento, por ejemplo, el que tiene la obligación de mantener la calle en perfectas condiciones. Con lo cual, yo sufro un daño que no tengo el deber jurídico de soportar y puedo probar ese daño que he sufrido. Pero además tengo que probar que ese daño ha sido causado por una actividad de la administración pública, que puede ser actividad, inactividad, por no hacer nada. Por ejemplo, no ha podado los árboles y se me ha caído una rama encima. Eso es una inactividad que tiene resultado dañoso para mí. Por lo tanto,
yo tengo que probar que mi daño ha sido causado por una acción, inacción, etcétera, de la administración pública. Da igual que lo haga bien o lo haga mal, el resultado para mí es malo. Si yo puedo probar esas tres cosas, acción o inacción de la administración pública, daño y esa relación de causalidad que es un poquito complicada de probar a veces, porque la administración siempre va a decir, yo no lo he hecho, esto no es cosa mía. Si yo lo puedo probar, entonces hablamos de responsabilidad patrimonial, con lo cual, ¿esto de cara a las notificaciones funcionaría? Sí, si yo puedo acreditar que la falta de esa notificación me ha causado ese daño efectivo por culpa de la administración pública. ¿Qué? Pues por ejemplo he pedido una subvención o iba a pedir una subvención y no la he podido pedir porque la administración pública no me ha notificado de manera correcta, o tenía una sanción y no la he podido recurrir, con lo cual, como el cliente que has comentado, que ha abierto y ha cerrado, ese, pues lo mismo. O bien porque, bueno, pues al final, como no me han podido notificar o no lo han hecho de manera correcta, me embargan la cuenta. Todo eso, si yo puedo probar que me ha causado un daño y es causa de la administración pública, en ese caso podría ir por la responsabilidad patrimonial. De manera que, ya para acabar, ¿cuál es el resumen? Pues un poco lo que hemos estado comentando a lo largo de este ratito que hemos pasado. El hecho de que la administración pública ahora sea e-administración, la administración digital, no le exonera de sus obligaciones y tiene que notificar de manera correcta. Ahora bien, si no lo hace de manera correcta, evidentemente puede ser controlada. Así que todo lo que hace mal se puede controlar y yo puedo recurrir lo que hace mal. Si nos causa indefensión, existen medios de control. Tenemos medios de control, recursos administrativos, tenemos la posibilidad de irnos a los tribunales también y nos queda la opción de la responsabilidad patrimonial en el caso de que se cumplan esos requisitos que hemos dicho. Y por último, también tenemos que recordar que la administración tiene obligaciones, pero nosotros también. ¿Por qué? Pues porque igual que estamos acostumbrados a abrir ese buzón cuando llegamos a casa, hay que hacer lo mismo con las notificaciones digitales. Bien, por lo tanto, esto era lo que queríamos comentaros, así que ahora sí, si tenéis preguntas o queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos estado viendo, cualquiera de las dos, pues estamos a vuestra disposición. Quería comentarle lo del buzón. Buenos días y muchas gracias por la charla tan interesante de las dos. Muchas gracias. Yo quería comentarle el hecho de que, por ejemplo, a mí no se me haya ocurrido entrar en mi carpeta ciudadana desde hace un montón de tiempo porque no tengo ningún recurso planteado y tal, pero, por ejemplo, el hecho de que puedan ponerme una multa, como usted creo que ha comentado, se puede notificar o deben de notificarlo también por un SMS o un correo electrónico o algo, o yo tengo que estar constantemente entrando para verlo. Es que es lo que hemos comentado, que el aviso de cortesía es de cortesía y la ley de procedimiento no dice que no pasa nada si no hay aviso. Ese es el problema. Lo que pasa es que lo normal es que esto se lo notifiquen en papel. Vale. Claro. O sea, que habría por lo menos el mínimo, o sea, para no estar yo pendiente todo el día de tener que entrar. Y claro, yo estoy tranquila en el sentido ese de decir, si no me han dado nada, ni me ha llegado ningún correo ni nada, no hay ningún problema. Hay que tener claro el artículo 13 y 14 de la Ley 39/2015, que lo que nos decía era esto, que las personas físicas tenemos derecho a elegir. Entonces, claro. Si yo no le he dicho que me voy a relacionar telemáticamente, claro, yo no me le he dicho nada. relacionaré en papel. Exacto. Sí que es cierto, como les he dicho anteriormente, que el apartado tercero prevé que la Administración reglamentariamente establezca para determinados procedimientos y perfiles de interesados que un procedimiento se haga exclusivamente telemático. Pero en ese caso hemos visto también que vale, pero te voy a dar asistencia técnica. Entonces, no nos tenía que entrar, entiendo yo, el agobio. Nosotros no hemos dicho nada, no tenemos que estar constantemente si no tenemos ningún procedimiento, porque yo lo voy a recibir en papel. Vale. Salvo que excepcionalmente la Administración haya decidido un determinado procedimiento ahora cambiarlo y hacerlo de manera telemática. Y lo normal en la práctica es recibir el aviso. Vale.
Normalmente en la Perfecto. práctica no hay problema en recibir o bien SMS o bien correo electrónico. Otra cosa es que tampoco consultemos el correo y el SMS, ahí ya... No, ese no, eso ya, pero eso es Ahí evidente, ya. quiero decir en eso, pero era por lo de la carpeta ciudadana. Muchas Sí, gracias. además otra cosa, y es que generalmente es lo que os había comentado al final, si tenemos un procedimiento que sabemos que está en ello, porque hemos elegido, por ejemplo, que sea digital, es decir, el procedimiento hemos elegido que se nos notifique a través de medios electrónicos, ahí, pues si sabemos que estamos pendientes de recibir algo, yo sí que consultaría. Es como un poco, pues si sabemos que nos tiene que llegar una notificación en papel, estamos pendientes del buzón, pues aquí lo mismo. Por lo tanto, si no tenemos ningún procedimiento abierto, nos da un poco lo mismo, simplemente es estar pendientes del SMS, etcétera, y ya está. Pero si tenemos uno abierto... Me parece muy bonito lo que habéis dicho de que se puede elegir voluntariamente, pero para elegir voluntariamente también tendríamos que pedir cita previa para decirles que queremos voluntariamente papel de tal, con lo cual es un pez que se come la cola, quiero decirte que yo no le veo sentido. Y aparte yo recuerdo que sí que fui a un sitio y dije que la cita previa, que todo era cita previa, porque al fin y al cabo tú vas allí, es una cita previa, todo es cita previa en esta vida. Entonces, cuando tú les dices que no quieres cita previa, que tú quieres que te atiendan, te mandan a paseo, no tienes. ¿Qué haces en ese momento? ¿Llamas a un notario para levantar acta, como hice, o qué haces? Es que ahí está el problema. Todo es muy bonito, sí, la ley te ampara todo, pero para ampararte tienes que saber. Tener allí, tener argumentos. Y luego sabéis que muchísimas veces los que están trabajando allí, a veces saben menos de ordenador que yo, y ya es, y ya es. Con lo cual, no sé, yo no lo tengo muy claro esto. A ver, es que no tengo respuesta. Es una experiencia vivida que supongo que pues para terminar en notario, pues que no terminaría bien. Pero bueno, es lo que también les he dicho, entiendo yo, al final de mi intervención. Es esencial que sepamos los derechos que tenemos. Entonces, si sabemos los derechos que tenemos, debemos exigirlos. Y no sé cómo quedó eso de notario, pero si al final yo tengo derechos, ya depende de mí seguir adelante vía recurso por inactividad de la Administración o por cualquier otro motivo, impugnar hasta el final esa mala praxis de la Administración. Pero claro, es meternos en un procedimiento, gastarnos dinero y ya veremos cómo se resuelve. Hola, buenas tardes. Yo una pregunta quería hacer. Bueno, dos cosas. ¿Es obligatorio tener una carpeta ciudadana? A ver, cuando tú tienes la carpeta ciudadana, cuando primero te identificas, por tanto tienes que tener uno de los medios, o el DNI electrónico, o el certificado digital, o lo de la clave No es obligatorio, pero claro, si tú te quieres relacionar con la Administración y hay un procedimiento que obligatoriamente es telemático, no te van a poder notificar por otro modo. Por tanto, tienes un procedimiento y tú eliges, mientras solo tengas procedimientos en los que tú eliges y tú eliges papel, no hay problema, pero como entremos en un procedimiento en el que solo es telemático, no te van a poder notificar. Vale, no tengo ningún procedimiento, pero por ejemplo, lo de la multa, que yo eso ni lo sabía, que te podían telemáticamente. Sí, pero eso las multas te las notifican en papel. Vale. Lo que pasa es que Entonces, también en paralelo está telemático y puedes consultarlo ahí. Me falta, no sé, me han quitado no sé cuántos puntos. No, pero yo viendo eso no quiero carpeta ciudadana. Y otra cosa, quería contar mi última experiencia que yo he tenido con el INS. Fui allí porque necesitábamos cambiar la titularidad de la cuenta por un problema que teníamos para la pensión y nos dijeron que había que pedir cita previa. Llegamos a casa, cita previa no había ninguna en este mes y el mes de enero estaba cerrado. Era una cosa bastante urgente, lo de cambiar la cuenta por una estafa. Entonces nos ayudaron, no pudieron. Vino mi hija para ver si lo podía hacer desde casa, hacer todos los trámites, escaneó, hizo fotos de la persona tal y cuando llegaba el final daba error. Entonces fui allí, expliqué lo que pasaba y siguieron insistiéndome en que no podían hacer nada, que había que hacer, o sea, era a través de cita previa. Yo te voy a decir cómo lo resolví. Pero yo quiero saber qué puedo hacer en ese momento, que además es una cosa urgente.
Entonces le dije que quería hablar con el jefe. Y entonces me dijo la chica, vale. Fue, no. Me dijo que me esperara. Y digo, pero ¿sabes si va a tardar? Porque dice que estaba reunido. Eso es lo habitual. No sabemos lo que va a tardar. Digo, es que yo me puedo ir y volver. No, pero no sabemos lo que va a tardar. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, y a las 2, cuando iban a cerrar, bueno, poquito antes, me acerco y le digo, ¿sabe que estoy esperando? Digo, porque no me vale aquello de que se vaya antes y no salga aquí. Sí, lo sabe. Efectivamente, salió el jefe, nos llevó a su despacho y nos hizo el trámite. Pero yo lo pasé mal, entonces quería saber qué se puede hacer en ese caso. ¿Nada? A ver, podríamos, lo que hemos dicho antes, podríamos, por una mala actuación por parte de la Administración, pero es lo que decía Ana, tendríamos que demostrar el daño, que en este caso sería fácil, si tenemos problemas de estafa, etcétera, acreditado, iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pero en casa del herrero, cuchillos de palo, usted lo solucionó ese día, tuvo que esperar 2 horas, pero un procedimiento de responsabilidad patrimonial... Sabemos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Años y años y dinero. Sí, porque inicialmente hay que pedirlo a la Administración Pública en vía administrativa y si no nos da la razón, que generalmente se suelen estimar poquitos casos en vía administrativa, luego nos toca irnos a la judicial, con lo cual ahí vamos enganchando unos años con otros. Entonces, sí, generalmente en vía judicial se nos da la razón, pero es muy costoso de probar y además es muy costoso hasta que te dictan en este caso, sentencia, porque ya sería a nivel judicial. Entonces, claro, ya, pero entonces eso fue más estamos muy fácil. indefensos ante la Administración. Claro, pero al final es tener muy claro, tener muy claro cuáles son nuestros derechos y exigirlos. Exigirlos hasta el final. Pero me podía haber dicho que ese día no había ido el jefe, por ejemplo, que estaba de fiesta. Tuve suerte. Porque yo le expliqué a la chica la importancia y por qué era urgente. Ni caso. Sí. Bueno, pues nada, era solo compartir mi última experiencia, que la verdad... Y no vayamos ahora a los problemas que tenemos ahora con sanidad, que también con las listas de espera y todo. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Mira, buenos días. Quiero haceros una pregunta. No sé si a lo mejor no corresponde, pero llevo un cacao con el tema de todas las formas de identificarse digitalmente, que al final no sé qué diferencia hay entre un DNI electrónico, una firma digital que te hacen en X sitios, porque no lo hacen en todos los sitios, la de la FNMT, la de la clave permanente. Al final... ¿De eso no tenemos curso, Rosa? No sé si os corresponde o si... Sí, claro. Pues, porque yo también la tengo, pero no la utilizo porque digo, no sé cuándo utilizarla, ni de qué manera. Pues es una buena idea. Para presentar cualquier tipo de escrito. Pero repito, yo la tengo, pero no la he utilizado nunca. Mira, yo por ejemplo... Pues hay que empezar. Yo tengo el certificado digital y lo tengo en mi ordenador, pero el otro día que me renové el DNI, también ahí tendría la identificación digital. Entonces, todo sirve para lo mismo, para que cuando nos relacionamos con la Administración nos identifique, que no vayamos, cuando vamos a ventanilla, nos identificamos, por ejemplo, con el DNI, ¿no? Pues esto es cómo nos identificamos nosotros cuando hacemos un trámite electrónico. Entonces, tenemos varias vías de identificación con la misma validez. Cualquiera de el DNI electrónico, el certificado digital o el clave que hemos visto aquí con la carpeta ciudadana, todo sirve para lo mismo, para identificarnos frente a la Administración cuando queremos hacer algún trámite. Entonces yo entro en mi carpeta ciudadana y aparece Lorena Melchor Llopis. Entonces ahí, si yo presento un escrito, a ella le sale que yo, Lorena Melchor, he presentado mi escrito como Lorena Melchor o cuando ejercía como representante de. Es lo mismo, es igual que cuando íbamos con el DNI o con los poderes. DNI o cuando ejercías como abogado con los poderes de representación. Es lo mismo. Entonces, es una manera de identificarnos frente a la Administración cuando hacemos un trámite electrónico. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, si tienen el certificado o el DNI, da igual, es el medio
Bueno, eso informáticamente, no sé si Rosa lo sabe, pero a mí es que aquí en la universidad hay unos informáticos estupendos que me descargaron el DNI, el certificado electrónico. Entonces yo en el momento que como lo tengo en el ordenador descargado, cuando entras en una administración directamente te identifica y entonces puedes hacer cualquier gestión. Es una forma de identificación. Que otra cosa luego es la firma electrónica. Si queremos que quede constancia de nuestra firma, eso es otro cantar, pero nos tenemos que acostumbrar a todo esto. Rosa, yo creo que vamos a recoger el testigo de este futuro. Estaba previsto en origen una de estas, pero al final decayó, con lo cual yo para el próximo año, yo que les voy diciendo, si tienen alguna cuestión que quieren que tratemos, vamos, lo organizamos y miramos. Claro que sí. Lo de la firma. Sí. Miren, aquí una cuestión, simplemente levanto un poquito la voz. Sí. Una firma electrónica no es una firma. Una firma electrónica es un documento firmado con un certificado electrónico. A veces pensamos en firma electrónica como el certificado, no. Con lo cual, para firmar electrónicamente un documento pueden utilizar o ese certificado o si tienen el DNI con el lector de tarjeta se pone muchísimo más cómodo directamente el certificado. Entonces, eso se tienen que ir a Hacienda, que es lo más gracioso, tengo que ir presencialmente para que me hagan lo electrónico. Y con eso se lo ponen en el ordenador. Sugerencia. Si ustedes tienen un Mac, yo intentaría hacerlo con un PC porque suele funcionar mejor. Entonces, simplemente lo que les decía Lorena, este sistema lo que les permite es firmar. La firma electrónica es el documento firmado con su certificado. Y si con el certificado se les complica más, Clave está pensado para personas que pueden tener una mayor dificultad técnica a la hora de utilizar un certificado porque es una contraseña. Entonces, niveles de acceso a cualquier cosa. Claro, o sea, lo que llega a todo es el certificado. Lo que pasa es que es verdad que para una gran cantidad de procedimientos administrativos Clave funciona muy bien. Pero con esto más o menos sí, hemos contestado, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Ana María, Lorena, muchísimas gracias por todo. Nada, y les emplazo para enero, para el 15 de enero. Eso es, gracias a todos.